Bueno, como siempre, un placer con todos ustedes que nos escuchan, nos ven. Gracias por estar con nosotros pendiente del programa Fútbol de Corazón. Y hoy tenemos una persona que estimo mucho, quiero mucho, respeto mucho, porque para mí ha sido la persona que realmente cambió nuestra mentalidad aquí en Estados Unidos, especialmente con la selección de Estados Unidos. Y hoy lo tenemos en el programa. Señor Bora, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Vamos a platicar un rato, eh, pero me agrada tenerlo y obviamente usted ya no necesidad de introducirlo. Todo el mundo lo conoce, pero aquí estamos y bienvenido al programa. Gracias, gracias. Yo soy feliz de estar aquí. Tanto tiempo, Hugo, que no nos vimos. Tanto tiempo. Estamos hablando de más del 94, Bora. ¿De qué? ¿Cuánto? Desde el 94 que no lo veo. Oh, no, no, no. De- no, ya nos hemos visto antes. Bueno, pero ¿de qué año nos vimos? Dame chance, solo un segundo, un segundo. Ok. Dame un refresco. Sprite. Ya estoy, mírame, con mi uniforme de Qatar. Ya, Ah, increíble. No, pues le decía, no, yo creo que nos vimos en Copa de Oro, ¿sí o no? bueno, tanto años. Cuando yo era entrenador de Pumas, Pumas jugaba en un partido en Los Ángeles y yo te vi allá. Es- Chaparrito, chiquito, buena, excelente zurda y hablamos cuando viene ese Pumas tanto tiempo. Pero de verdad fueron tiempos maravillosos, eso, conocer los jóvenes como tú y otros jugadores. Sí, me acuerdo, ustedes llegaron a jugar al Coliseo de Los Ángeles eh, con Pumas. Nosotros estábamos jugando con el equipo de El Salvador en preliminar. Y yo me acuerdo que usted se acercó y me ofreció. Y yo en ese momento tenía creo que 14 años Sí, sí, sí. y no tuve temor de irme para México. No, Bueno, no tenía que haber pero ido. como tú dices, fue importante después, cuando nuestros amigos de fútbol de primera me hablaron de ti, le dije, ¿cómo se llama este? Y me dice Hugo Pérez, yo ni idea tenía, pero después viendo fotografías, dije, yo lo conozco este, y así que comenzaba y he tenido suerte de tenerte en selección nacional. No, y se acuerda que usted, yo me acuerdo, vamos a hablar de esto porque esto es interesante, pero usted me hace una llamada, yo estoy jugando en Suecia y usted Sí, me habla y me sí. dice, mira Hugo, te habla Bora Milutinovic y me dice, acabo de tomar la selección de Estados Unidos y quisiera que volvieras, porque yo ya no iba a volver, yo había tenido un problema en el 90. Sí. Y usted me habla y me dice, mira, quisiera que volvieras, vamos a tener, yo estoy encargado del programa de la selección, vamos a tener la selección concentrada. Y así fue como yo volví a la selección, no porque ya no iba a volver. Pues bueno, pero bueno, mi suerte que te conocí a ti, tus cualidades y fue maravilloso. Después toda nuestra la convivencia que hemos tenido con selección. Ahora, eh, ¿qué ha sido? Hoy yo sé que ya no está en este momento entrenando equipos, pero siempre está involucrado en el fútbol, ¿no? Sí, sí, no, pero he tenido suerte, era yo embajador para el Campeonato Mundial en Qatar, el 22, y eso sigo viviendo en Qatar y normalmente cuando la gente de Qatar me pregunta cierta cosa, yo intento responder y darle idea qué se debe hacer. Entonces, es como un embajador a usted ahorita de Qatar. Era yo para Mundial, pero yo soy allá, yo soy amigo de la gente de Qatar, tengo buenas relaciones y estoy siempre en contacto con la gente importante del país
cuando se ofrece algo. Y por ejemplo, imagínate, Qatar es único equipo Ujú. de Asia que ganó dos campeonatos de Asia, uno después otro. Eso nunca ha sucedido. Yo no sé por qué, pero ha sucedido. Yo creo que porque usted está ahí, usted les trae suerte también. Les trae mucha suerte también. Bora, ¿Como usted, Bora o señor Bora? ¿Cómo? perdóneme, perdóneme, No, perdóneme. no, bien, bien. Señor Bora. Bora, bueno, yo bromeo porque me da. No, yo sé, pero quiero que nos platique un poco cómo llega usted a México a Pumas. Bueno, yo llego en avión. Entonces, bueno, he tenido suerte el año 72, yo llego al equipo de Pumas, el Pumas que aquel tiempo no tenía prestigio, que más tarde adquirió, era yo un jugador de media cancha, no tenía muchas calidades, pero era útil para el equipo y jugaba el equipo de Pumas hasta el año 74, cuando la organización de universidades adquirió nueva gente, nuevas ideas y todo esto. Y entonces ellos buscaban, por ejemplo, un equipo espectacular. Y Sí. como yo era, aquel tiempo había cuatro extranjeros y me llaman y dicen, oye, Bora, necesitamos que renuncies de ser jugador porque queremos llevar a aquel famoso JJ Muñante, que en paz descanse. Entonces Sí. ya el año 75 yo me convierto a ayudante del señor Alfred Fekete y posteriormente al año 77 el equipo de Pumas sale campeón y yo comienzo mi carrera como entrenador de primer equipo después de un viaje en China. Me ofrecen de ser técnico, pero Sí. no o sea, de primer equipo, pero como no encontraron un entrenador, yo me convertí en entrenador de Pumas y duré en Pumas 7 años. Wow. Y usted estaba ahí entonces cuando estaba jugando Hugo Sánchez, No, 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 no. ¿no? Hugo y yo comenzamos juntos. Oh, por eso, pero cuando usted se retira, él sigue en Pumas o se va. No, 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 él está siempre en Pumas y entonces como yo trabajaba con los jóvenes, siempre con él hacíamos la cosa y por ejemplo, recordándose de ese tiempo, se recuerda esta de cuando él hacía maroma y Sí, todo, y yo, sí, ¿qué sí. haces? Y entonces dice, pues me gusta y además dice, eso llama más atención y la gente se olvida y habla más de eso. Entonces él comenzaba a ser atleta y así, era fenomenal. Ah, ok, ok. Y de ahí de Pumas, usted agarra la selección del 86. No, el 80 y Puma sale campeón 81 Ok, y entonces el campeonato mundial que se jugó 78 en sí. Argentina, desgraciadamente selección de México ocupó último lugar. Después no participa en el mundial 82 porque pierde contra quién pierde. No fue contra Túnez. No, 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 no. Oh, no, no, contra El Salvador en Por Honduras. eso le digo, tú no jugabas, pero Salvador y pierde México porque solo dos equipos se calificaron, Estados Unidos y Salvador. No, fue Honduras y El Salvador en el 82 se clasifican. Por eso lo digo. Eh, Sí, entonces, México no se afuera. califica y después yo me convierto en director técnico de selección nacional. Fue el primer extranjero que era responsable de selección mexicana. Pero yo firmo un contrato 83, Sí, pero 83 y como organizador era Colombia y que Colombia renuncia y México se convierte en organizador del mundial. Y todo el cierto. mundo decía, Bora, que es buena suerte, le dijo, no, yo califiqué equipo sin jugar, entre broma y serio, pero
¿Qué recuerda de ese mundial, Bora? Bueno, que no me recuerdo tanta cosa maravillosa. Primero, eh, el fútbol mexicano antes del Mundial 86 y después del 86 son diferentes, pero normalmente la preparación de ese Mundial fue en mi manera excelente, o sea, y todos estuvimos, como se dice, usted americano, a same page, everybody Same same page. page, same page. Entonces, directivos, público, cuerpo técnico y jugadores, y todo fue perfecto. Y hay una cosa interesante, jugamos muchos partidos. Y también hay una cosa curiosa, jugamos en Estados Unidos 22 partidos de preparación, fue maravilloso. Antes del mundial. Antes del Mundial 86 logramos resultados que ya conocidos y recordándose de ese equipo fue una experiencia inolvidable. Y hay tantas cosas que para mí son que no puedo olvidar normalmente porque, por ejemplo, en el primero 11, o sea, del equipo de 11 había 7 titulares que comenzaron a jugar fútbol conmigo. Wow. Puma 7, y por ejemplo, usted mencionó Hugo, y normalmente todo el mundo habla de Hugo, pero había Luis Flores, estaba Negrete, España, o sea, todos estos jóvenes. Servín no estuvo ahí. Servín no estaba ahí. ¿Perdón? Servín. Bueno, pero yo tengo una historia de ser maravillosa. Él era de joven, entonces él tenía 15 años cuando yo le llamé a primer equipo de Pumas, y entonces Sí. viajamos a una ciudad aquí en México, en Querétaro, entonces yo le di mi bolsa, dijo, ayúdame, entonces él me ayudó y tal, Sí. para llevar. Y después, tantos años después, él comienza a jugar selección nacional y yo tenía una bolsa y le dije, Servín, por favor, ayúdame con bolsa. Y me dice, oye, señor Bora, pero yo no soy tan joven, yo soy jugador de selección. Y yo le dije, ¿y tú? Yo por eso te llamé para que me lleves maleta. Bueno, de broma, pero tenía tu altura, una mentalidad increíble y fue él, por ejemplo, un jugador importante, o sea, era el titular del equipo. Ustedes llegan en ese mundial a cuartos, ¿verdad? ¿Perdón? En ese mundial en el 86, ustedes llegan hasta cuartos de final, ¿no? El cuarto final perdimos contra Contra Alemania. Alemania en penaltis, ¿no? Penalti, pero fue un recuerdo inolvidable porque es un equipo que logró mejor resultado en la historia y sobre todo había tanta cosa relacionada con ese equipo. Por ejemplo, jugamos 4 veces contra Argentina con Diego y todos estos jugadores. Sí. Y esos 4 veces 1-1. Y en el partido, por ejemplo, un partido entre Argentina, entre Argentina y México, en Monterrey, comenzó esta famosa ola el día 19 de septiembre de 84. La ola en el estadio. Ahora todo, cuando voy al estadio y veo la ola, siempre recuerdo de aquel equipo mexicano. ¿Y qué, por ejemplo, en su etapa en México, con México, Bora, especialmente esa selección del 86, qué era lo que más le gustaba de esa selección? Bueno, primero, utilizando vocabulario mexicano, todos fuimos cuates. Mm, Yo comencé con ellos a ser entrenador. Ellos, Pumas, por ejemplo, una cosa interesante, ganamos campeonato, pero fuimos dos veces campeones de CONCACAF y ganamos Copa Interamericana el año 81 contra el equipo nacional. O sea, teníamos todo, sobre todo personalidad, el espíritu del equipo, calidades técnica, física y táctica. Teníamos todo, casi perfecto. Casi nada, lo tenía todo. No, no, pero teníamos todo, pero normalmente nos conocíamos bien y nosotros disfrutamos los partidos, o sea, pero bueno, tú eres testigo, tú sabes
la manera como entrenamos allá en Mission Viejo, que hacíamos, disfrutamos. Cada viernes teníamos un buen guitarrista que era Lalas, disfrutamos y tantos partidos jugando. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, después viene, que es interesante también para mí, porque viene Costa Rica. Costa Rica, Y usted agarra Costa Rica, creo que faltando 4 meses o 3 meses para el Mundial, ¿o no? 2 meses y medio. 70 días, 70 días. 70 días. ¿Y 70 cómo días. se da eso, Bora? Bueno, me llama uno, que en paz descanse, señor Moyano, un español, me dice, oye, Borita, Ujú. ¿quieres trabajar en Costa Rica? Le dije, mírame, señor Moyano, yo con mucho gusto, pero ya está mundial en Italia y un mundial en Italia es algo especial. Entonces yo, ¿verdad? No puedo aceptar. Pero dice, por eso te hablo, eso es para selección nacional, pero hay un problema. Y problema, ¿qué problema? Y dice, no hay dinero. Y yo le dije, ¿cuándo debo pagar para trabajar? Y así me voy. Pero de nuevo he tenido suerte, tenía colaboradores excelentes de país, los entrenadores, preparador físico y todo, y hicimos una preparación extraordinaria. Y si yo te pregunto, ¿qué piensas? ¿Cuántos partidos amistosos jugamos? Posiblemente tú no sabes, pero yo te No, digo, no no, sé. no jugamos ningún partido. Ninguno antes del Mundial. No, no, antes del Mundial, 70 días no jugamos ningún partido, ningún jugador antes viajaba en avión en Europa, ninguno. Pero los jugadores hicieron una cosa mágica, ganamos 2 partidos, que fue un mundial sumamente importantísimo para el pueblo de Costa Rica, y otro día festejamos 35 años. Es nuestro mundial, que fue. Ahora, yo no sé, alguien me contaba que usted cuando agarró la selección se la llevó, se- la sacó de Costa Rica, ¿no? En ese tiempo y se fue para Europa. No, no, pero muy poco tiempo. Normalmente nosotros, o sea, tenemos algunos partidos, pero nunca jugó el equipo que va a jugar contra Escocia. O sea, es como una manera de proteger los jugadores y todo. Y pues, ganamos Escocia, después perdimos contra Brasil 1-0 y ganamos Suecia 2-1. Entonces, Y es cierto ahora que, bueno, ganando esos dos partidos, ustedes pasan a la siguiente ronda, ¿se sí, acuerdan? sí. No sé, alguien me contó, no me acuerdo quién, no sé si será verdad, pero quería preguntarle porque para mí es interesante esto, que no sé si un día antes del partido que les tocaba, no me acuerdo cuál fue el partido que les tocó en la segunda ronda. Eh, ¿Se acuerda usted? ¿Qué piensa? Seguro, Checoslovaquia. Ah, ok. Que usted para que los jugadores no sintieran mucha presión, para que los jugadores no estuvieran tan presionados un día antes o 2 días antes, dice que usted se los llevó, no es cierto, no sé si será cierto, por eso le quiero preguntar, para que se relajaran en una discoteca, ¿es cierto? No, 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 no. Desde el primer día en Mondoví, el lugar donde estábamos, cenamos, cena a las 7 de la noche y de 7 a 11 vamos en disco. Como se vamos y como los ticos bailan fenomenal, pasamos tiempo sin pensar en partidos, simplemente bailando, disfrutando la vida, y entonces a las 11 de la noche íbamos y mañana normalmente entrenamiento y todo. Entonces nosotros todo el tiempo pasamos en discoteca, los jugadores felices. Por ejemplo, había un jugador, por ejemplo, Guimaraes, que era el líder del equipo, él no durmió con el equipo, él dormía, su esposa estaba allá a las 8 de mañana, llegaba, nosotros entrenábamos, hay tantas cosas, Sí, Guimaraes es el papá de Celso Borges, el que estuvo en selección también, el Tico. Am, pues, pero, ¿qué le gustaba de esa selección? Porque yo sé que cada selección
usted probablemente haber tenido, No, pero eso normalmente el espíritu de ellos, la manera, el ambiente que tenían, ese respeto entre ellos y como dicen ellos, pura vida, disfrutamos estar con los hijos, nadie contaba con nosotros y entonces logramos, simplemente ellos hacían la cosa que les gusta, jugar fútbol. ok, ok. Bueno, después viene para mí que es algo importante, como decíamos al principio, Bora, eh, ¿cómo, cómo se da lo de la selección al principio con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, de ese mundial, después del mundial 90. 90 en Italia, querían tener entrenador, en unos partidos amistosos no tenían resultado, tenían sus candidatos, pero eh, pienso que más importante se decidieron que es Bora porque Cruyff y Beckenbauer tenían otros planes, entonces yo vengo de ser entrenador de Estados Unidos. Entonces, sí, nueva aventura, una aventura extraordinaria porque logramos de tener un equipo Pero sumamente. usted sabía que en Estados Unidos no había liga. ¿Qué piensa? Bueno, pero yo era entrenador, yo era entrenador de México y cuando dicen, oye, por hay partido contra Estados Unidos, nosotros jugamos contra nuestro segundo o tercer equipo. O sea, porque la diferencia en calidad era grande, pero después pienso que los directivos y todo, cuando me preguntaron qué piensa, cómo podíamos lograr resultados, le dije muchos partidos internacionales contra ¿Sabe? mejores equipos y jugamos 91 partidos en 3 años contra mejores del mundo. Eso es importante, Bora, que usted lo haya dicho porque usted sabe, yo estuve en El Salvador por 2 años y medio y cuando yo llegué, yo me acordé, ¿ok? Después que me volví técnico, me acordé lo que usted había hecho con nosotros en Estados Unidos, de más que todo tener a la selección y hacerla competir contra los mejores del mundo sin pensar en el resultado, sino que el resultado final iba a venir con toda esa preparación en el 94. Y usted me acaba de decir, jugamos 91 partidos. Hace 91 partidos, increíble. Es, Entonces, pero yo tengo una anécdota. Nuestro presidente, el señor Andy Rottenberg, me preguntaba, oye, Bora, ¿cómo vas a hacer si tú no hablas idioma? Le digo, no hay problema. Entonces, hemos tenido resultados muy positivos. Primero 11 partidos, ganamos Copa de Oro. No sé, tú de Copa de Oro y todo esto, festejo. Y entonces en verdad fue extraordinario la mentalidad de jugadores y todo, pero jugamos 91 partido amistoso, viajando todo el mundo y gracias a eso podíamos lograr este resultado. ¿Se acuerda de la anécdota en el primer partido creo que fue contra Guatemala, que estábamos en el hotel, ¿se acuerda? Y no llega el autobús, nos tocaba jugar en 2, 3 horas, creo que eran 2 horas y media, En Pasadena, en Pasadena, correcto. Y en usted dijo, Pasadena, hey, entonces yo tenía un Cadillac, un amigo me prestó, yo lo metí en Cadillac, vamos, llegamos, pero era Trinidad y Tobago, pienso. oh, sí, 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 Trinidad y Tobago, el primer partido, Bueno, no todos sé en bien. carro. Sí, entonces, bueno, pero pienso que eso son cosas que cuentan, pero, ¿verdad? El más importante fue tantos partidos y nuestra preparación que teníamos en Mission Viejo. Eso fue No, fundamental. eso es importante que hable porque, ¿cómo se da lo de Mission Viejo? ¿Es idea suya o cómo fue? Bueno, pero nosotros debemos, por ejemplo, por experiencia trabajando con México, deberíamos estar juntos, sobre todo porque la mayoría eran universitarios, no había Ya. la gente, o sea, entonces en un lugar había varias opciones y gracias a Dios escogimos, bueno, los directivos eran de acuerdo, Mission Viejo, hicieron la cancha fenomenal, ambiente, todo, y entrenamos allá, entonces era importantísimo. ¿Se acuerda? Yo le hablaba a usted fuera de cámara y
yo me acuerdo cuando usted tuvo una de las primeras reuniones con el equipo, con la selección, usted dijo, nosotros vamos a cambiar la manera de jugar, ¿ok? Y usted empezó a explicar, esta es la manera de jugar, quiero jugadores técnicos que puedan tener la pelota, que quieran jugar con la pelota, que puedan trabajar con pelota. Y para mí eso fue el cambio más importante desde que yo había estado en selección. Yo estuve en selección desde el 82. Cuando usted llegó fue obviamente en el 91, ¿ok? Y habíamos tenido diferentes técnicos, pero básicamente nunca se había establecido un estilo de acuerdo a los jugadores, como usted lo hizo. Pero me acuerdo de esa reunión porque usted dijo, vamos a jugar al fútbol. Y yo dije, wow, esto es para mí es magnífico porque no tengo que estar viendo pelotazos para arriba y para abajo. Bueno, pero como tú dices, pero también de dónde vengo yo, mi experiencia, sobre todo la experiencia que he tenido con México, con Costa Rica y sobre todo en Serbia, el Partizan de Belgrado, yo tengo una escuela maravillosa, entonces técnicamente, o sea, técnicamente, tácticamente, mentalmente, nosotros, el equipo fue excelente, entonces podíamos lograr este ambiente, pero también logramos este gran ambiente. No, eso sí, no, eso sí me acuerdo. También platicábamos, ¿se acuerda? Platíquenos usted si se acuerda del partido que jugamos en Fortaleza contra Brasil. Bueno, pero bueno, hablamos eso, pero normalmente perdimos 3-0, tres goles de Rai, uno de córner, uno de penalti, uno de tiro directo, pero, ¿verdad? Fue un gusto ver la manera como jugamos con brasileños, hasta la gente del público apoyaba equipo de Estados Estados Unidos. Unidos con ole, 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 entonces era fenomenal. Entonces perdimos, pero aprendimos y demostramos que podemos jugar. Sí, porque creo que todo eso de que usted habla, todos estos partidos internacionales, básicamente para nosotros fue, aparte de un aprendizaje, creo que nos preparó para lo que venía el Mundial. Para el primer... Bueno, pero eso, como tú dices, diría, pero te recuerdas nuestros entrenamientos, tenis, balón, broma, disfrutamos, o sea, había impulso, como se dice, siempre competimos para ver cómo, qué, todo, disfrutamos, pero también la mentalidad de los jugadores de Estados Unidos fue excelente. Sí, creo que por eso le digo, para mí usted ayudó mucho en el cambio y después lo que habíamos platicado antes, el gane. Nosotros, Estados Unidos tenía un problema en los 80 y hasta que usted llegó, no ganábamos, no le ganábamos a México, nos costaba ganarle a México, ¿se acuerda? Y nosotros creo que le ganamos a México en la semifinal para meternos a la final. ¿Se acuerda de eso? Bueno, yo no sé qué dio pase para gol de Doyle, quién le dio pase. Gol No, de libre. pero seguro es una combinación que nosotros entrenamos, pero también debemos ser conscientes que había capacidad futbolística y sobre todo deseo de demostrar que Estados Unidos puede jugar tú a tú contra cualquier equipo. Eliminamos México y después en el final contra Honduras hemos tenido suerte porque Meola para tres penaltis y Sí. no, pero y eso fue para futuro importante. No, eso fue para nosotros, bueno, para nosotros como jugadores y como país, fue el primer paso. Fíjese bien, lo que usted logró fue el primer paso de empezar a subir nuestro nivel a nivel internacional y más que todo en CONCACAF, porque México siempre ha sido básicamente número uno y ese gane creo que fueron 2-0, Bora, 2-0. Bueno, no sé, pero también fue importante que ganamos México en México, selección olímpica para el 92 y de selección olímpica había 5 o 6 jugadores que jugaban en ese equipo, entonces eso. No, no, pero por eso le digo, a mí lo que más me encantó de eso es que jugamos contra México de tú a tú, sin nosotros básicamente echarnos atrás o tirarnos atrás, sino que jugamos. Ese partido yo lo tengo todavía, lo tengo grabado.
¿ok? Bueno, pero como tú dices, yo lo tengo grabado, pero más importante, actitud de jugadores. Y bueno, pero yo no te quiero ahora frente de público, pero por ejemplo, que en paz descansa Clavijo. ¿A quién marcó? Marcó a Zague. Entonces, Zague, sí. antes del partido, yo hablaba con él y le dije, hagamos esto, 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 y todo el mundo, y había mayoría de la gente de, ¿cómo se llama? De México. Y Claro. después mejor satisfacción antes del Mundial 94, en el mes de mayo, 3 semanas antes de comienzo el campeonato mundial, jugamos contra México y ganamos. 1 a Había, 0 en Pasadena, en Pasadena había 90 90.000 personas. sold out, seguro Hola, 80% eran mexicano. mexicanos, pero nosotros ganamos 1-0, y bueno, No, la verdad que son recuerdos extraordinarios. Eh, Después viene Nigeria no, no, después viene México. o México otra vez. Luego de México, Sí, es cierto. salud, Juegos Olímpicos, nosotros ganamos a Italia y yo tenía, ¿verdad?, un equipo espectacular, nos calificamos para Mundial, pero los directivos tomaron decisión de cambiarme y yo, gracias a Dios, fui con Nigeria al Campeonato Mundial de Francia. Nigeria, ¿qué le recuerda a Nigeria? Pues, muchas cosas, pero normalmente cuando uno habla de Nigeria, había tantos jugadores importantes, hay tantas cosas que uno aprende y se da cuenta que debe hacer. Pero Entonces, sí tenían buen equipo, ¿eh? pero hay una cosa muy importante. Eh, Ahora pregunta para ti. Dígame, ¿Qué piensa que era mi mejor equipo de cinco que ha tenido? de Estados Unidos. Posiblemente México, pero México porque yo tenía Porque los conocía. siete titulares con quien comenzaban a jugar en México, pero Estados Unidos excepcional por la Sí, mentalidad, o sea, el espíritu y todo, y nosotros, y Nigeria posiblemente de esos cinco equipos sería último lugar. sí, Por porque yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de esa selección. Y después viene lo último que para también queda en la historia, ¿no? Lo de Ahora China, o sea, llega China. China que nunca estaba en el mundial, y llego yo, no hablo chino, hoy no hablo tampoco, pero tenía un equipazo, o sea, y normalmente la manera como entrenamos, que hacíamos, el espíritu de equipo, motivación, todo resultó fenomenal, aunque en el mundial no hemos tenido resultados porque los tres jugadores más importantes no podían jugar, por cada quien por sus razones, por lesiones y eso, pero eh, Pero Chile, quedó en la historia usted ahí, quedó en la historia. Bueno, no han vuelto a clasificar a otro mundial. pues no, pero por ejemplo hay una cosa, en esa última vez que China jugó el Mundial de Sub-20 en Argentina fue, por ejemplo, China fue, yo era muy cerca del equipo y había tres titulares que jugaban para el primer equipo. Ah, ok, ok, ok. Ahora, Bora, de todos estos años de su carrera como futbolista, como técnico, ¿qué piensa usted que ha cambiado hoy el fútbol en el tiempo que vivimos a antes? Bueno, el fútbol hoy, el fútbol no, que sepas, es diferente por muchos motivos, o sea, pero hay muchas cosas que uno también debe ser consciente que los tiempos se cambian en eso, pero yo me quedo con fútbol de antes porque, por ejemplo, al fútbol de antes había más talento. O sea, Mm, más talento. Y, por ejemplo, si yo te pregunto, el último mundial, el último, u- tres, cuatro jugadores más importantes, ¿quién eran? En este mundial que acaba de pasar, que ganó Argentina, Así es, sí. Messi tendría que ser uno.
Sí, otro. Otro, Mbappé. Ok, ok. Y el tercero, Ah, eh, puede no, ser de María. sí, de María, el argentino también, porque eran jugadores creativos, Y jugadores ese de Croacia, Modric. Modric, Bueno, pero ¿qué te das cuenta? jugadores técnicos Que creativos tres jugadores más de 35 años. y no tan grandes de No, estatura. no, no, físicamente todo Bueno, parecían Mbappé sí como físicamente tú, bueno, fuerte. pero como tú. Eso, Sí. pero ¿tú por qué jugaste? Porque tú- que tú veías, nadie otro veía. Entonces, sí, pero ¿cómo es posible? Pero es posible por eso, o sea, el fútbol antes era o sea, fútbol antes y hoy es diferente. Aquel tiempo solo había dos cambios, ahora hay cinco cambios, entonces es diferente. Entonces, Segundo, ¿usted piensa que se está perdiendo la creatividad en el jugador? bueno, primero, ahora los jugadores de edad y entrenadores jóvenes o viejos, jóvenes. Jóvenes, sí, Entonces, y a nuestro tiempo eran jugadores jóvenes, entrenadores de edad. es Y cierto. entonces, entendiendo todo, fútbol y todo, todo es diferente. Pero yo me quedo con el fútbol de antes porque yo tengo una pregunta para ti. Dígame, Cuidado. ¿Cuándo se jugaba más rápido, antes o hoy? antes, ¿Por qué? porque pensaban más rápido, pensaban antes que la jugada, podían Bueno, leer antes lo que... y otra, exactamente eso, pero otra cosa, Porque el futbolista de antes, Bora, era más, era menos robotizado. normalmente, como tú dices, por ejemplo, antes toco, voy, pero ¿dónde voy? Voy adelante. Ujú. Entonces se jugaba más rápido, aunque hoy dicen que esto, que esto, que esto, pero pienso que hoy la posesión de pelota es tan importante, tan importante y se juega de uno a otro lado, pero el elemento técnico táctico más importante es control orientado hacia dónde, Hacia adelante, hacia adelante. Ahora se juega más rápido, pero ¿en qué dirección? a los lados. Un y otro lado y todo. No sé si me digo. Entonces, yo me quedo con eso de antes y como tú dices, talento. Por ejemplo, si yo veo ahora tanto entrenamiento, viajando y eso, pero Sí. nosotros, ¿qué hacíamos nosotros en el Mission Viejo? Nada. No, No hacíamos nada y hacíamos todo. Porque le doy, voy adelante. no, todos los entrenamientos eran con pelota, todos los entrenamientos eran en dirección a tener la pelota, atacar, crear oportunidades. Eso, Entrenábamos, no me acuerdo cuando yo estuve ahí, entrenábamos 2 veces al día, ¿se sí. acuerda? Nosotros tuvimos una experiencia maravillosa, ¿se acuerda? No, ganamos Copa de Oro y vamos a la Copa en Arabia Saudita Intercontinental, ¿no? ¿Se acuerda? Y quién ganamos? Le ganamos a Costa de Marfil, 5-1. 5-1. 5-1, pero jugamos o sea, fenomenal. No, 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 buenísimo. pero yo te pregunto una cosa. Ajá. Contra Inglaterra en Boston, ganamos. Lalas anotó gol y otro gol, pero nosotros tenemos un equipo compacto, muy bien, mentalidad, tenía todo que un equipo debe tener. Yo creo que, bueno, ese es mi punto personal. Esa selección, para mí, todos los tiempos que yo he visto hasta hoy, creo que era la selección que más talento tenía en ¿cómo se llama? En diferentes posiciones. ¿Ok? Porque Ah, había, pero normalmente, pero tanto partido jugando, tanto, y por ejemplo,
Cuando Duli viene equipo, el Duli viene como central. Sí, sí. Etcétera. Y entonces yo hablé con Duli y le dije, jugamos en Washington contra Irlanda, le dije, Bueno, Duli, vamos a intentar de jugar en media cancha. Y él me dice, pero yo no sé, juega en media cancha. Y no es, hasta Sorber, que lo saludo si ve, Sorber Mike jugó. Solver. Bueno, Mike, él tenía muy bueno, él tácticamente perfecto y todo. Y nuestro problema fueron dos centrales, cómo pegaban y cómo técnicamente, no, pero Lala Balboa, sí, y Balboa. Balboa. Después tenías Harsi, por el lado izquierdo tenía que paz de ser Clavijo y teníamos, o sea, de eso, Y adelante teníamos a William. Caligiuri, pero adelante teníamos Ramos, tú estabas allá, o sea, Vinalda, o sea, Vinalda, toda. No, es que, mire, Bora, la verdad que con usted la selección, yo creo nunca va a pasar eso porque hoy, por la fecha FIFA, pero nosotros jugamos, yo me acuerdo, ¿se acuerda? Jugamos contra Italia en Chicago y empatamos 1-1, ¿se acuerda? No, no, no empatamos, Genial. ellos empataron. No, no, yo Yo me tenía, acuerdo, fíjese que me acuerdo bien de la jugada de ese gol. Ese no, gol no, que empatamos a Italia perdóname, y contra Milano, contra AC Milán también, uno a ¿quién, uno. quién anotó gol? Yo, Pero, increíble, o sea, increíble, te recuerda, y gol. Pues, ¿qué sí, es sí. eso? Yo dije, no sé, uno de Salvador allá. No, no, pero como tú dices, jugamos contra Milano. Milano completo con eso, con Van Basten, Gulli, con todos eso. Y entonces yo tengo una anécdota en ese torneo. Estaba Irlanda, Sí. estaba Inglaterra, Italia y nosotros, Portugal y todo. Entonces nosotros, si empatamos, somos primer lugar. Y si gana Italia, Italia primer lugar. Y antes del partido se me acerca Baggio y dice, mister, me dispiace, pero hoy giochiamos per primer puesto y tenemos un buen premio. Oh, wow. No cuento, entonces termina 1-1. Nosotros terminamos segundo, perdón. Nosotros terminamos primer lugar y yo le saco $1. Le dije, eso es mi premio de partido, doy ese, pero bueno, pero No, disfrutamos. no, por eso le digo, yo creo que de ese grupo la historia va a quedar, jugamos los partidos más importantes, ¿ok? De toda nuestra carrera, 91 partidos internacionales contra las mejores selecciones, ¿se acuerda? Contra los mejores equipos, torneos que fuimos, me acuerdo el torneo que fuimos a Hong Kong, ¿ok? Y después, básicamente, el Mundial, el partido más importante, el 4 de julio contra Brasil, aquí en Stanford, en San José, y ese quedó para la historia, pues todo Pero el mundo como tú decía dices, que nos iban historia, a golear. bueno, pero eso cuando expulsan a Ramos para nosotros fue handicap, porque Sí, Ramos era importante el equipo, me explico, pero sí. bueno, son las cosas, pero recuerdos. Ahora, para terminar, Bora, le voy a hacer 5 preguntas. O Usted me... sea, pero no sé si voy a dar 5 respuestas. Eso es. El mejor jugador que usted ha visto en la historia del fútbol. Uh, Tal vez contra mejor jugador del mundo yo jugué. Se llamaba Pelé. Ok, ahí está. Ya no hay ninguna. Bueno, pero Pelé y Diego está, o sea, normalmente diferente, pero había tanto. Ok. La mejor selección que usted enfrentó como técnico. Mejor, pues difícil, pero había tanto, o sea, tanto, pero Una que usted recuerde que dijo, wow, no sé si podemos ganar o no sé, no. algo. Bueno, pero yo, verdad, mis equipos jugaron contra mejores selecciones. No hay una que no jugamos. Jugamos contra todas selecciones. La, el partido que más recuerda en un mundial. Recuerdo todos los partidos. No, por ejemplo, No, pero el más especial para usted.
Bueno, por ejemplo, primer partido, México juega contra Bélgica. Ok. Bélgica después terminó muy bien, o sea, nosotros primer partido, 120,000 gente, todo mundo cantando, o sea, increíble himno nacional, todos los partidos, después tienes Irak, tienes Bulgaria, tienes Paraguay, tienes, o sea, todos esos, todo, no puedo decir ese, pero posiblemente contra Bélgica, porque es primer partido, primer mundial para todos los muchachos, tanta expectativa, pero fenomenal. Usted me platicaba de su hermano, Sí, era pero, un jugadorazo. pero mi hermano era excepcional y es uno de los mejores jugadores de Yugoslavia. Yugoslavia de todos los tiempos. Él tenía talento, era diferente, que parecido de Cruyff, o Cruyff parecido a él, así, pero él a nivel de... Wow, wow. La última. No hay última, seguimos, seguimos. No, no. Eh, 2026, el otro año. Sí. ¿Ok? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, yo sé que aunque usted ha estado lejos, vive en Qatar, pero siempre está, yo creo que actualizándose y viendo. ¿Cómo ve usted, Bora, la región de CONCACAF a nivel mundial? Bueno, siempre depende, es importante, uno debe ser consciente de la diferencia que existe en calidad técnica, táctica, física, todo eso. Hay tantas cosas que influyen, por ejemplo, el México, Sí, eh, México de todos los equipos en esa región debe ser mejor representado, aunque hay dificultad. O sea, normalmente que un principal problema de Javier es que él no va a tener jugadores con él solo un mes. Un mes no es nada, no es nada. O sea, y cuando tú no tienes jugadores, normalmente uno puede estar en contacto con ellos, pero más importante, trabajar en la cancha. Cuando yo era en México, por ejemplo, nosotros de 6 goles anotamos 4 goles de pelota parada. mm, Y eso es una calidad wow. que se ha logrado gracias a entrenamiento. Hoy hay tantas cosas, entonces uno, es suficiente que un jugador importante se lesiona y ya perdiste todo. Entonces, Pero para usted siempre es importante que el jugador de selección, Bora, ¿qué tan importante es que el jugador de selección esté jugando en una liga competitiva afuera de su país? depende, o sea, normalmente eso es importante, pero para mí más importante trabajar, porque si tú, por ejemplo, yo te digo con China, por ejemplo, Sí. con China nosotros teníamos una preparación fenomenal porque yo casi un año estaba con jugadores en un camping. Y Ahí en China les prestaban los jugadores los no, equipos. no, normalmente últimos 9 meses o un año estábamos juntos, entrenamiento, convivimos todos, partidos amistosos y entonces hemos logrado de tener un equipo sumamente dominador. Ganamos, fue el equipo en calificación mejor. ¿Pero por qué? Porque estuvimos juntos. Entonces, eso es tan importante, trabajar todos los días. Cuando tú juegas partido, Ujú. normalmente estás pensando qué vas a hacer o no. No te voy a preguntar. Yo pregunto al jugador, no estamos pensando. ¿Cómo voy a jugar? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Ya Solo lo repite, trabajamos. repite qué vamos a hacer, qué hacemos en entrenamiento. Me explico. Por ejemplo, el gol que anotamos contra México de un, ¿cómo se llama? De tiro directo, tú centras, doy la nota gol. Después, contra Inglaterra anotamos, pero ¿qué entrenamos? Siempre eso, jugamos, Habíamos trabajado estamos mucho. repitiendo y todo. Y entonces, tú cuando juegas hay tanta cosa que dice impulso, disfruta, juega, esa visualización,
tú repites que haces en el entrenamiento. Claro. Entonces, pienso que eso es fundamental. Hoy sí, la última. Eh, Ahorita, por ejemplo, eh, a nivel mundial, Bora, Sí. ¿qué es lo que piensa usted que se puede mejorar en el fútbol? Pues siempre se puede, por ejemplo, una gran pregunta es, ¿qué equipos son más importantes ahora del fútbol mundial? Sí, Se puede, España y Argentina posiblemente. las dos El, ahorita, las dos el potencias. pregunta es ¿por qué? Ah, Por la pasión. por Porque la yo pasión. trabajé, por ejemplo, trabajaba en Argentina Sí, y la pasión que tienen argentinos es para no creer. Y esa pasión ayuda para que tú siempre intentas hacer su mejor esfuerzo, siempre eres competitivo, vivo, y hay tantas cosas, pero eso es importante. Entonces, España España gana el final de torneo, España gana torneo, Argentina gana torneo, Francia puede ser interesante, pero por ejemplo tú veas el equipo de Alemania no es de nivel porque no tiene jugadores como aquellos tiempos, porque siempre dominan jugadores técnicamente sí, buenos. Y, y, siempre va a ser así, y ¿no? por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, nuestro equipo, tú tienes, por ejemplo, Ramos, teníamos, teníamos jugadores sumamente talentosos con la pelota. Por ejemplo, si tú ves el gol contra Colombia, el gol con Colombia que anotamos, cuántos toques de primero llegan, Sí, pap, 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 es cierto. y eso es talento, eso son cosas que son tan Cuando, importantes. hoy sí, la última. Porque esto sí se lo quería preguntar porque es importante que la gente lo sepa. Bora, cuando usted, ¿qué es lo que usted ve en un jugador? Y que diga, y que usted puede decir, bueno, este jugador me sirve por esto y por esto. ¿Qué es lo que usted No, ve en no, un... yo no puedo hablar de mí mismo, o sea, no No, puedo. pero usted lo que ve, cómo usted ve al jugador que puede servirle a usted para el Pero estilo que usted tiene de yo jugar. tengo esa suerte de ver que otra gente no vea. ¿Ok? ¿Cómo Eso, que? eso es verte. Entonces tú, por ejemplo, el talento es sumamente importante. Primero es talento, pero si tú físicamente no estás bien, no tienes chance. O sea, el talento, y yo te veo, ese puede llegar, esa intuición, yo lo Sí, veo que no puedo hablar de mí mismo, pero veo que la gente no vea y eso te ayuda. Entonces tú, por ejemplo, te voy a dar caso de Sorber. sí, A Sorber nadie lo vio hasta que se pensaban qué este hace aquí. sí. Y en mi mente él era en media cancha. Era aquí, allá, apoyándose. O por ejemplo, Dule. Mm, Dule tenía el pase, todo eso. ¿Tú te recuerdas del gol contra Irlanda? sí, sí, Pa, sí. pa, 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 pa. O sea, tú ves algo que simplemente la gente normal no vea. Antes de, tú veas que va a hacer y dice, este tiene talento. O sea, yo tal vez no expliqué a la mejor manera posible, pero No, así no, pero es comprensible eso, es comprensible. es. Eh, Realmente el talento es importantísimo, la No, creatividad. es más importante. Normalmente, talento sin actitud no sirve nada. Pero si tú estás en un país como Estados Unidos, no obstante que no hay fútbol, pero actitud porque la gente aprende de escuela qué deben hacer, cómo deben hacer para ser ganadores. Entonces siempre haces esfuerzo y todo. Bueno, ahora, la verdad que ha sido una plática interesante. Más que todo, en este programa, hemos hecho este programa ahora porque queremos traer personas que hayan vivido experiencia, que nos enseñen, que aprendamos, porque
Hoy en el fútbol, hoy solo se comenta acerca del gane o la pérdida, como, pero no como Bueno, normalmente, pero pues, tú te recuerdas que yo nunca hablaba hoy va a ganar y eso Ok. simplemente, o sea, pero hay tantas cosas que ayudan. Por ejemplo, si yo te pregunto antes del partido más importante contra Suiza, el junta táctica se organizó o no, por ejemplo. A lo mejor tú no te recuerdas, pero nosotros no tenemos, único que teníamos esa película de 11 minutos donde todos los jugadores aparecieron recordándose de las cosas. Esa fue la motivación, sí, me acuerdo. Porque eso es fundamental, la motivación, la manera como piensas y vamos adelante, el espíritu del equipo y eso es la ventaja que los jóvenes de Estados Unidos tienen por, por la educación, por la escuela. Ahora, si hay talento o no, depende mucho de entrenadores donde uno puede decir cosas que a mí no Sí. me gusta. Ok, bueno, Bora, le voy a estar siempre agradecido, la verdad que lo estimo mucho. Yo le dije a usted que mi hijo hoy está en México, ojalá un día que usted esté ahí, yo llegue y nos podamos tomar un café y hablar de fútbol. Le dije que estaba en Pumas. Bueno, pues normalmente mi equipo, ahora ellos tienen ese Nava que vino, un portero, vamos a ver. Sí, Para Pumas es difícil porque hay otros equipos que tienen ventaja porque tienen posibilidades económicas y ahora no hay jugadores como aquellos tiempos, salían, sí. de calidad como aquellos tiempos. Ahora es diferente, bueno, simplemente uno debe ser consciente que debe ser y ya, hacer adecuadamente. Hay tantas posibilidades y todo. Bueno, entonces, gracias y vamos a ver, como le digo, si Dios lo permite, nos podemos ver un día de estos ahí en México. Si está en México, yo sé que Con mucho gusto, yo ahora estoy poco aquí, después debo viajar, no sé dónde viaja, estuve en China porque para mí la China es sensacional, disfruto allá, estar con la gente de China, entonces eso recuerdo y a mí me da mucho gusto hablar contigo, deseándote mucho. ¿Cómo anda mi Salvador? ni me pregunte, ¿Ah? ni me pregunte, ojalá les vaya bien. Vamos a ver qué pasa, pero eh, me alegro porque aquel día que hablamos también, ya es abuelo usted, Sí, sí, estoy abuelo, sí. con Darinka. Darinka, y esto, mira, me tengo pelo blanco. Bueno, bueno. eh, No, pero una vez más, gracias, Bora. Vamos a estar siempre en contacto. Lo felicito por todo lo que ha hecho y le agradezco yo personalmente por la enseñanza que nos dejó y por el cambio que hizo desde el 91 hasta hoy. Para mí fue el cambio más importante y yo lo veo desde el punto no solo del trabajo que usted hizo, sino que la mentalidad y la forma que nos enseñó a competir internacionalmente. Porque usted lo mismo lo dijo, teníamos jugadores de universidad, ¿ok? Esos 91 partidos, cuando ellos llegaron, yo creo que ya no le teníamos miedo a nadie. Tal vez temor a veces, pero no miedo de competir con los mejores del mundo. Y eso fue el cambio grandísimo que hoy está dando frutos con la selección, la mayoría de veces, ¿ve? Porque esa mentalidad usted la cambió, esa forma de jugar usted la cambió. Y la verdad, yo en lo personal le agradezco mucho, ¿verdad? Por haberme dado la oportunidad, porque yo no, nunca más pensaba volver a la selección de Estados Unidos después del 90 y se me cumplió el sueño de estar en el 94 gracias a usted. no, no, pero gracias, no. Simplemente yo he tenido suerte, podía escoger los jugadores que yo veía tenían calidad. Con algunos me equivoqué, pero no digo de nombre. No, 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 pero verdad es maravilloso que podemos hablar, que tú compartes tus experiencias y cuando uno dice El Salvador. El mágico era de ustedes. Mágico es de nosotros, así No, es. no, pero digo yo, bueno, conozco yo bien, uy, El Salvador tan difícil, tan difícil.
eliminatoria para Mundial 98. Ay, 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 ay. Bueno, tengo unas historias con Joric, era entrenador, pero no puedo hablar por respeto y todo. Pero entonces, ¿qué lo digo? Hay tantas cosas que uno aprende con la vida, entonces dice uno debe saber navegar, debe saber dónde está, debe saber dónde quiere llegar y debe saber qué debe hacer. Y muchas veces eso es problemático porque cada quien de nosotros vea una manera diferente. Yo a mi manera, y verdad, soy feliz que he podido ahora, por ejemplo, hablar contigo porque tú también fuiste importante, aunque nunca llegaste a jugar a Pumas, pero tienes ahora tu hijo que está allá. Never is late. All the best y saludos a toda la gente. Eso, gracias, Bora. Bendiciones, cuídese, saludos a Un su familia. abrazo. Que Dios Lo te mejor bendiga. para usted. Gracias. Chao.